muy novedoso y muy importante, porque es un procedimiento en donde se evita la cirugía de corazón abierto. No es para todos los pacientes enfermos de corazón. Es una intervención en donde entramos a través de catéteres por la ingle para colocar una válvula a nivel de la raíz de la principal arteria del cuerpo, que es la aorta. Esta intervención se hace en una sala de cateterismo cardíaco, mejor conocida como sala de hemodinamia. Es una intervención en donde el paciente se prepara, puede ingresar el mismo día a su intervención. Dura aproximadamente 1 a 2 horas en la mayoría de los casos y se entra, como lo dijimos, a través de catéteres con un sistema que trae la válvula plegada, la trae ya montada dentro del catéter para llegar a la raíz de la válvula, donde la válvula se encuentra calcificada y la abre a través de este sistema de liberación que tiene la válvula. Mejora mucho la calidad de vida del paciente, porque estos pacientes, si no son tratados con el reemplazo de la válvula queda tan cerrada y tan calcificada que llega un momento en el que no puede cubrir el corazón las demandas del organismo y el paciente pues fallece. Antes la única forma de tratar esto era mediante cirugía de corazón abierto. El paciente tenía que ser operado prácticamente en una cirugía muy larga de 4 o 5 horas con circulación extracorpórea, una bomba que se conectaba a las arterias del paciente. Se sigue haciendo, es una cirugía muy buena, con muy buenos resultados, con muchos años de prolongación en la vida de los pacientes, con una buena calidad de vida. La diferencia es que pues, es una intervención que requiere una recuperación más grande del paciente en terapia intensiva, quitar sondas, intubación, etc. Es un aspecto un poquito más complejo. Se sigue haciendo la cirugía para pacientes que no son candidatos a la intervención percutánea. Los pacientes candidatos a esta intervención pues cada vez son más. En un principio era una intervención limitada solamente a los pacientes que no tenían otra opción, en donde una cirugía no la iban a tolerar, en donde su organismo tenía otras complicaciones como insuficiencia renal, enfermedad pulmonar, diabetes, enfermedad hepática, etcétera, o sea, muchas otras complicaciones que hacían que no fuera posible hacer la cirugía de corazón abierto, y entonces estos pacientes empezaron a elegir para abordarlos por este sistema. En la actualidad ya muchos pacientes pueden ser beneficiados con una intervención percutánea y prácticamente ya es posible colocarlo en otros pacientes siempre y cuando tengan las características anatómicas requeridas para la colocación de la válvula. Es decir, se puede colocar siempre y cuando previa angiotomografía del sistema cardiovascular tengan las medidas y las características anatómicas para poderse implantar. Eso ya es un proceso que se hace previo al implante y con cada paciente de manera particular. Sí, se había intentado hacer esta intervención desde principios de este siglo. En el 2002, de manera experimental, se empezaron a colocar las primeras válvulas. Sin embargo, bueno, todo lleva su proceso médico y esta válvula fue mejorando en sus características hasta que se empiezan a comercializar a partir de 2008 en todo el mundo y se empiezan a colocar un tipo de válvula específico. En el 2010 es posible ya colocarla en México y es ahí a donde empezó la intervención de este tipo de pacientes en México. De ahí para acá han surgido distintas casas comerciales con muy buena calidad de válvulas. Actualmente tenemos 4 válvulas distintas, la mayoría de ellas con muy buenos resultados. Y bueno, en este estado, en esta ciudad, se han podido ya empezar a hacer este tipo de intervenciones desde 2016, más o menos. No, nada más enfatizar que es un procedimiento muy bueno, muy efectivo para los pacientes que son buenos candidatos y para el paciente que está al alcance de este tipo de intervenciones. No nada más a nivel privado se colocan, sino que en esta ciudad, tanto en sistema de gobierno ISSSTE, IMSS, ya han sido
posible colocar las válvulas también. Entonces hay pacientes que pueden ser beneficiados tanto a nivel institucional como a nivel privado de este tipo de intervenciones. Esto es muy variable, depende del paciente, el momento en el que se encuentra el paciente. Estos pacientes con enfermedad valvular aórtica, que se llama en sí la enfermedad estenosis aórtica, si la estenosis es leve o moderada y no hay todavía mucha progresión, todavía no es momento de colocarla y hay que esperar hasta que el paciente ya esté en un momento en donde se pueda intervenir. Si se encuentra ya una enfermedad aórtica severa, a ese paciente posiblemente ya tenga que hacerse con mayor rapidez, pero también depende de las condiciones que rodeen todo, ¿no? Entre más pronto se haga mejor, pero muchas veces hay otras situaciones que hay que resolver, incluso de algunos otros padecimientos o algún otro análisis que haya que hacer en el paciente. Estos pacientes por lo regular lo estamos dando de alta a las 72 horas del procedimiento. Únicamente hay que esperar que no desarrollen una complicación que cada vez es menos frecuente, que se llama bloqueo de completo. Un porcentaje pequeño de pacientes llega a requerir un marcapaso definitivo como complemento al implante de la válvula, pero son muy pocos y hay que esperar 72 horas nada más para revisar que el sitio de la herida de la punción esté en el correcto estado, que no haya ninguna otra complicación por medio de contraste, etcétera, y si no hay bloqueo completo, pues el paciente se va caminando y al tercer día, ¿no? ¿Y tiene que llevar un tipo de chequeo cada determinado tiempo? Definitivamente, ¿no? Una de las formas en las que se checan estos pacientes es con ecocardiograma, un ultrasonido cardíaco en donde se revisa cómo está la válvula, si no hay fugas, si está abriendo bien, etcétera.